estoy en comunicación con Monseñor Sebastián Olivera, que es el obispo castrense, él está en Mendoza. ¿Cómo está, Monseñor? ¿Cómo anda? Muy bien, buen día. Me llamo Santiago, pero no importa. Digo, Uy, si hay le otro cambié el Sebastián, nombre. no, no hay problema. Estoy en Mendoza, gracias a Dios, recorriendo, o cumpliendo mi misión pastoral, recorriendo aquí las fuerzas, pues la gendarmería fundamentalmente, el ejército, fuerza aérea y policía de seguridad aeroportuaria. Siempre, Ujú. para mí, particularmente, es como ir al despliegue o al terreno y encontrarme con la gente y ver cómo están atendidos espiritualmente, que es nuestra misión. Claro, esa es la misión del obispado castrense. Así Bien, es sostener y acompañar la vida de tantos que entregan su vida. claro, y además ahí las fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas tienen una misión importante, ¿verdad? Es una zona de frontera bastante Exactamente. extensa. Sí, importante, compleja, difícil, y bueno, la presencia de los capellanes de un modo más ordinario y la presencia del obispado en la figura del obispo siempre es una manera de un signo, porque son pocos días, pero por lo menos manifestar nuestra preocupación y solidaridad, nuestra cercanía, nuestros oídos que prestamos para también acompañar. Son vidas difíciles, agradecerles también la entrega porque abrazan una profesión y una vocación. No son hombres y mujeres de las armas durante algunas horas, sino durante todo el día, las 24 horas y todos los días, ¿no? Monseñor Santiago Olivera, usted también es el impulsor de una causa de la canonización del coronel argentino del Valle Larrabure, que él fue víctima de un grupo guerrillero distinto a Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entre el 74 y el 75, él fue primero capturado, Larrabure, en el 74, durante un ataque de un grupo guerrillero a un cuartel en Villa María, en Córdoba, y fue mantenido más de un año cautivo en una cárcel del pueblo hasta que fue muerto. Y es una causa que a usted le preocupa mucho porque usted ha impulsado su canonización, ¿verdad? Sí, sí, porque me parece que es un hombre, primero en nuestra historia argentina, es toda la historia argentina en un tiempo democrático. Él fue secuestrado, torturado y asesinado, y él invitaba a todos, y fundamentalmente a su familia, a sus amigos, a que sepan perdonar, a poner la otra mejilla, bueno, a vivir eso que él no quería vivir, pero que lo aceptaba como que Dios permitía esto, ¿no? Este vivir sin ¿Mm? querer vivir, decía el Arraúl, este transcurrir del tiempo sin ser dueño de él, habla de un hombre verdaderamente de una pieza, ¿no? Un cristiano comprometido que en los momentos más difíciles, porque fue tentado y se le proponía la libertad a cambio de información y que trabaje para el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque él era un ingeniero y todo el tema de las armas, allá en Villa María, todo el tema del armamento, de las armas, y él no quería eso para que nos enfrentemos y nos matemos entre hermanos. Es un modelo, digamos, que en este tiempo me parece providencial también, porque habla del perdón, de que no haya odio, del reencuentro y de la violencia. Me parece que es un tiempo difícil en nuestra historia que ojalá Dios quiera que no lo volvamos a repetir, ¿no? Que por tener un uniforme o pensar de otra manera nos matemos y secuestremos y atentemos contra hermanos, ¿no? Sí. Ahora, Monseñor Olivera, yo recuerdo haber hablado con uno de los que fueron jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, Luis Matini. Claro, y él me decía que la Rabure se convirtió en un problema para ellos porque no sabían qué hacer, querían liberarlo y en un momento le propusieron, bueno, ayúdenos usted a armar bombas, a construir explosivos, armas, en fin, su sabiduría, su expertise práctica. Y él les dijo que no. Y me dijo Exacto, Matini, era un patriota. sí, No dijo que no y no nos dejó alternativa. Claro, eran otros tiempos. Hoy pensamos, sí, claro, tenías alternativa.
Pero eso habla fundamentalmente de la víctima, ¿no? De las cualidades que usted indicaba. Sí, una maravilla eso, tenía unas convicciones. El otro día nosotros estamos haciendo la causa ya y se están recogiendo testimonios. Esto fuera del tribunal, digamos, un compañero de él nos contaba, un hombre de 93 años, que le ofrecieron, había vuelto de Brasil y le ofrecieron un tentador cargo en la petroquímica, en una petroquímica, y a cambio de que él vaya a trabajar con ellos, y él dijo: el ejército, la patria gastó mucho en mí y en mi formación, yo no puedo ahora irme Mm. y dejar al ejército, digamos, con todos los gastos que tuvo conmigo sin devolverle algo. 9 meses después fue secuestrado, Dios tiene sus caminos, pero me decía este señor, no le insistíamos demasiado porque nos parecía una postura ética impresionante, y nosotros estábamos de acuerdo con lo que decía, queríamos que trabaje con nosotros, pero estábamos de acuerdo. Y entonces ya Claro. esto era como una previa de lo que después, cuando le ofrecen la libertad a cambio de que él colabore y trabaje con el Ejército Revolucionario del Pueblo, dijo: a ese precio no, porque las armas no están para matarnos entre hermanos. Es una vida coherente y es un ejemplo, digamos. No solo es un patriota, sino también nosotros consideramos que plasmó de la mejor manera el Evangelio, porque ellos se Claro. presentaban como sus enemigos, claro, lo estaban Claro, secuestrando, lo están estaban, esas cartas. Las sí, cartas son maravillosas, las editó, las publicó su hijo Arturo, ¿verdad? Ahora, sí, entonces esta causa está avanzando, porque ustedes la presentaron en el 2022 y este año ya fue declarado siervo de Dios, es decir, la así es. Iglesia, el Vaticano reconoce que tiene virtudes cristianas, heroicas, en un grado superior, ¿verdad? Sí, dice que también esta primera etapa de la Santa Sede, que no hay nada que se oponga a que se inicie este proceso, ¿no? Y ya se lo considera siervo de Dios, y nosotros estamos por el camino del martirio, porque creemos que realmente él entrega su vida por vivir el Evangelio, porque en esa posibilidad cierta de la muerte, él invita al perdón, que no anide el odio, que pase lo que pase, le dice a la esposa, a los hijos, bueno, que sepan aceptar lo que Dios pide, y entonces creemos que esa es la expresión máxima, como Jesús, que muriendo en la cruz le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Claro, estaremos en ese camino. y, y si ese camino se concreta, él sería considerado beato por Sí, la en la primera Iglesia. instancia es beato, que no hace falta la confirmación de un milagro, porque el martirio es como un nuevo bautismo. También es Claro. importante entender esto: el martirio, lo que uno busca en ese momento más importante y trascendente de nuestra vida, que él entrega su vida por amor a la patria, por amor a Dios, porque también él lo manifiesta. Los testimonios son que rezaba el himno nacional y rezaba a Dios, y eso era su compañía. Borra todos los pecados, digamos, no tiene la Ujú. vida, porque es verdad que los santos no son inmaculados, pero en el Claro. martirio por eso no hace falta un milagro, ¿no? Se confirma esa entrega heroica, sin límite, hasta el extremo, muriendo justamente por no claudicar a sus convicciones humanas y cristianas. Y el paso siguiente para ser santo, ahí sí necesitarían un milagro, ¿verdad? Ahí sí, seguiremos invocándolo, pidiéndole las gracias. Ya hay una Ah, oración claro. que es de culto privado, porque no podemos hacer culto público, sino que rezar privadamente la oración y pedir la gracia. Generalmente son o de curaciones y situaciones diversas, pero sí, ese será el paso siguiente. Una vez que quiera Dios pueda ser beato, podamos tener la gracia de verlo santo, y que sea un faro, ¿no? Que sea un patrón de la reconciliación y del encuentro. Me parece que a mí particularmente creo que es providencial esta figura, porque necesitamos transitar caminos de encuentro en la verdad, ¿no? La Ujú. historia argentina nos muestra que terrorismo hubo en este tiempo, podríamos decir también un poco en ese tiempo terrorismo de Estado, y que es importante no negarlo, ¿no? No hay que negar Claro, ningún lógico. acto violento ni antes ni después, digamos, ¿no? Me parece que el coronel Larraure nos viene a presentar a nuestra patria como un nuevo servicio patriótico, de que la historia debe ser completa y mirada
sin quitar la mayor gravedad de los tiempos de la dictadura, que no discutimos, pero que eso de lo grave no oculta u opaca la gravedad también de los tiempos previos. Claro, entonces, claro, pero esto está en relación, porque si él fuera considerado beato, ya se publicita esta situación y mucha más gente a, podría invocar a la Rabure en el pedido de gracias a Dios, ¿no? Sí, Y sin hay una duda, relación siempre. Ahora, sin qué duda. figura tan extraordinaria, la Rabure, y viene acompañando este prestigio creciente de la Fuerza Armada que para algunos es difícil de entender, pero ahí están las pruebas. Las encuestas de opinión hoy indican que el ejército, como son las cosas, es la institución más prestigiosa del país. Que es maravilloso. Uno descubre, yo el otro día también sacaba una carta de lectores, en mis 6 años y medio de obispo castrense descubro mucha gente muy virtuosa, militares de ley, digamos, que aman con todo su corazón a la patria, a Dios, a los hermanos y sirven, y lo hemos visto en catástrofes, en situaciones difíciles, en este último tema del COVID, y tantas presencias de los hombres de las armas sirviendo a la patria. Creo que han sido muchos años de un gran desprestigio injusto, porque hay que saber distinguir. Algunos hombres no se han portado bien. Hubo un momento en la historia que no se acertó, a mi criterio, pero eso no quita que tenemos que desprestigiar a todos los hombres y mujeres que abrazan esta vocación por amor a la patria y por amor a su gente, por amor al pueblo y por amor a Dios, sin duda. Claro, claro, y como dice usted, no quita que la dictadura haya sido la más sangrienta de la historia y haya violado tantos derechos humanos y demás. Y eso es un momento de la historia, pero después, claro, todos estos señores y señoras que están todos los días, ¿no? El ejército siempre, yo lo veía muy prestigioso, especialmente en la zona de frontera, Formosa y demás, tal vez un poco menos acá, pero al final yo ya no sé qué creer, porque a veces pienso que nosotros los periodistas no vemos bien la realidad, ¿no? Nos quedamos muy congelados, pero claro, esta encuesta, que fue publicada ya por los medios, por Clarín, también por La Nación, indica que el ejército es la institución más prestigiosa. A mí me llamó la atención un poco, pero claro, eso tiene que ver también con con la labor cotidiana, como dice usted, ¿no? De sus integrantes. Sí, y en el interior se ve muchísimo más también, ¿no? En el interior Claro, hay una cercanía y un aprecio y son tan integrados y los pueblos han crecido y se han desarrollado por la presencia y han hecho cultura y han hecho progreso y bueno, y asisten escuelas y lugares más inhóspitos y el tema de la nieve cuando la hay. Yo creo que sin duda cumplen una función solidaria y podríamos decir fraterna desde la propia realidad que me parece que es muy importante y creo que la gente lo entiende y la gente lo valora, mm, ¿no? Si cuando hay una marcha, cuando hay una banda, cuando hay la presencia, lo festejan y agradecen. Hubo una gran claro, predicación y desprestigio en estos tiempos que no somos ajenos y que, bueno, pero quiera Dios que se vaya revirtiendo y no se vaya demonizando personas o instituciones, sino que valorando en su justa verdad y esta es mi aspiración, ¿no? Que un día se pueda ver toda la verdad, yo digo a veces con pasión pero sin apasionado, digamos, o apasionado pero sin una claro. pasión que nos ciegue, y con la verdad y con la humildad y saber reconocer, como de hecho me parece que hay caminos, yo tengo esperanza de camino de ir encontrando, el coronel Larrabure decía, hablaba, ¿no? Que él no quería hacer insultos, no quería formular personalismo, solo decía de su lugar, dice, se trata de perdón y que mi invocación alcance el perdón, escuche esto, a quienes están sumidos en las sombras de ideas exóticas, foráneas que alientan a la destrucción para construir un mundo feliz sobre las ruinas. Que la Claro. Argentina sea construida para un mundo feliz, no sobre las ruinas, sino sobre la verdad, sobre la justicia, y eso nos encuentre caminos de paz y de fraternidad. Sí, sí, una personalidad extraordinaria, sin duda, la Rabure, porque veo nuestras personalidades se muestran en los momentos así, digamos, no tan extremos, pero en los momentos de grandes conciertos, de gran dolor. Así Imagínese es, estar sí, sí, sí. cautivo.
Yo creo que esa es la secuestrado en clave. una, ¿no? Ujú. Secuest- Creo que es ahí donde imagine, se muestra la personalidad, ¿no? Digo, claro, en la cancha, digamos, ¿no? Lo vemos los jugadores. ya, Y esto en los momentos más difíciles y más extremos, él da este testimonio grande de un corazón magnánimo, de un corazón muy grande, que pide perdón, que no anida el odio y que invita, digamos, y después la coherencia de la vida, no dejarse tentar, que esto también tan común en nuestras fragilidades humanas, de tentaciones o propuestas que a veces vemos cuando la corrupción está generalizada, no es solo la corrupción en términos material o de plata, sino también de estas cosas que hacen sálvese quien pueda, ¿no? Él podría haber recuperado la claro. vida y sin embargo entregó su vida por la convicción, por su pensamiento, un hombre de palabra. Debemos recuperar la palabra en la Argentina, la palabra está devaluada, nos mienten descaradamente, dicen hoy una cosa, mañana otra, sin cambiar de rostro y sin ponerse colorado, y creo que la Raúl es un buen testimonio de que la palabra hay que darla, aunque nos cueste la vida. Claro, porque yo me imagino, y le pido a los oyentes que se imaginen, 372 días en un cubículo, en distintos cubículos porque los cambiaban de cárcel del pueblo, pero las cárceles del pueblo no eran una habitación, eran a veces un cubículo eh, metálico, como una caja, como vieron ustedes las gallinas antes donde estaban, o los pollos, mejor dicho, los pollos, pero antes mucho cuando se criaba de otra manera, pero una jaula de pollo, digamos, una jaula, y ahí tenía que estar todo el día y todas las noches, y a veces los cambiaban y los trasladaban en camionetas de una ciudad Sí, a otra. 372 días, no 2 horas, ¿eh? Lo mismo que el coronel Ibarzábal, la misma situación. exactamente. Ahora, lo de la Rabure, yo no sé si Luis Martini vivirá, espero que sí, es una persona muy inteligente. También sería un buen testimonio, ¿no? Luis Martini No, era uno de, fue el sería maravilloso. Nosotros tenemos Arnold lindos Kramer. testimonios, pero sería muy bueno y la verdad Lo que voy a buscar. sí, oh, qué Yo bueno, tenía y buena gracias, relación. qué bueno. Igualmente, yo lo he escrito a eso en los libros, así que ahí está. Ahora, Ujú. veamos el Papa. El Papa apoya esta situación porque al final yo creo que es bastante rápido como viene esta causa, ¿no? Porque empezó en el 2022 y ya este año lo declaran siervo de Dios. O sea, Francisco Sí, conoce la causa, obviamente, ¿no? el Santo Padre, yo obviamente que la conoce, yo le consulté también a él y me dijo que siga los procesos canónicos correspondientes. Usted sabe que los procesos es primero hacer una investigación preliminar si hay razones como para considerarlo mártir. Hay un grupo de gente detrás, muy buena gente, amigos de la Raúre, cristianos, también hombres de la fuerza retirados, fundamentalmente, y civiles que valoran este camino. Yo tuve que hacer una consulta a varios obispos, o sea, en el proceso canónico yo tengo que escribir a la Santa Sede pidiendo el permiso para iniciarla, con el parecer, enviando la nota, copia de las cartas de los obispos consultados, y la Santa Sede estudia los archivos, supongo que habrá metido en la historia argentina, y manifiesta que no hay ningún obstáculo para que se pueda impedir el inicio de la causa. O sea, pastoralmente fue dado un visto bueno. El Santo Padre ha recibido a Arturo Larraure en una audiencia privada que yo le había pedido tanto a él como el hijo de un militar detenido, y como a Jovina Luna, que es la hermana del soldado Luna, que lamentablemente murió de COVID, Sí. y tuvimos que suspender 2 veces la reunión con el Santo Padre, pero estaba dispuesto el Papa a recibir y escuchar, y esto es muy importante, ¿no? El Papa habla mucho del camino sinodal, y sinodal es caminar juntos, y caminar juntos es escucharnos, y el Papa lo escuchó a Arturo Larraure, charló con él, escuchó a este hijo de un militar detenido, y bueno, obviamente Jovina no pudo ser, pero creo que me parece que el Papa está obviamente al corriente, y porque está al corriente de lo que pasa en Argentina, y no es ajeno a esta realidad. La Santa Sede dio lo que hay, seguro, con la anuencia del Santo Padre. Muy bien, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la Argentina. Muchas gracias por haber reflexionado, hablado con nosotros. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Un abrazo.
Gracias, gracias por las Gracias. bendiciones que acá las estamos necesitando y las apreciamos muchísimo. Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.